Esa diapositiva os la he puesto un poco por curiosidad para que podáis ver un poquito lo que llamamos nosotros conductividades, dejar pasar, y resistividades, no dejar pasar. Claro, nosotros cuando estamos hablando de impedancia hablamos de la parte resistiva, de la parte de resistencia, ¿no? Con frecuencias bajas, estos valores que estoy indicando, podéis ver que la sangre tiene una resistividad del 1,42 por metro. Es decir, es prácticamente un conductor perfecto, un cable eléctrico. Los huesos, sin embargo, como son sólidos, son estructuras eh, totalmente opositoras, no dejan pasar la corriente eléctrica, se resisten a su paso. Es decir, un hueso, una dentina o una estructura dura del cuerpo humano es una estructura no conductora de electricidad y no participa en su transmisión. Por otro lado, el tejido graso tiene una impedancia importante, no tanto como el hueso, pero sí que es muy valorable, es un valor bastante elevado. De todos los tejidos vivos, tal vez es el valor más grande. Y luego me gustaría que os fijarais en la diferencia que hay entre la piel seca, que sería una piel sin ponerle gel, y piel húmeda, que sería una piel poniéndole gel. Fijaos muy bien. Una piel húmeda tiene 6 veces más impedancia, más resistencia al paso, una piel húmeda. Y ahora entendemos por qué puede haber arañazos, efecto de calentamiento superficial y otros aspectos relacionados con un tratamiento en la misma paciente y no en todas las zonas del cuerpo. Eso lo podemos entender como que esa zona estuvo muy bien humidificada y la zona con arañazos pues no tanto, o a lo mejor no tuvo tanta presión. Y eso es importante. La impedancia es el factor sumatorio de lo que es el propio tejido que está transmitiendo, del propio gel conductor, de la presión que ejerce el operador sobre la piel, cuanto más presión, menos impedancia, y de la propia tecnología del equipo en concreto, porque el equipo también tiene su quehacer. Si el equipo no detecta un cambio de impedancia, sigue emitiendo, puede causar una lesión en la paciente porque no sabe detectar, no sabe cortar el flujo de energía en el momento adecuado. Esa diapositiva es meramente informativa, pero también a la vez tiene sus quehaceres, su explicación, por qué la pongo. Muchas veces las pacientes cuando tienen, estamos hablando de pacientes que no tienen, que tengan pues algún tipo de obesidad, desde la obesidad liviana, que prácticamente no hay, a la obesidad media, a la obesidad mórbida. Entonces, claro, yo puedo tratar la grasa o puedo actuar sobre el tejido extraabdominal sin ningún problema porque es cercano a la superficie y puedo lograr calentarlo o interactuar con él. Sin embargo, si el tejido graso se encuentra dentro de la musculatura, dentro de la intraabdominal o visceral, la famosa grasa visceral, no llegamos a interactuar con ella con ese tipo de radiofrecuencias, con esa tecnología en el cual no profundiza, no llega a tener esa profundidad que querría atravesar lo que es la musculatura abdominal y llegar hasta las vísceras y producir alguna interacción con esas estructuras. Lo que está claro es que el paciente que va a estar mucho más contento del resultado va a ser el paciente que tenga grasa extraabdominal. Y eso lo debes tener muy claro. Y eso lo debes tener también claro tanto operadores como médicos, que siempre vamos a actuar sobre esa grasa extraabdominal, no intraabdominal. Al menos hasta la fecha. Volvemos a ver la diferencia entonces entre un terminal o una tecnología resistiva, una tecnología capacitiva. En la gráfica es muy clara y es muy explícita. Pero vuelvo a explicarlo por qué está relacionado con la impedancia. En el fondo, cuando nosotros
utilizamos un terminal conductor, un terminal que la punta o el final de la máquina, o sea, el final del terminal, el polo, es metálico, o no aislante, es transmisor. Diremos que el efecto térmico lo transmite, lo transmuta a una zona, lo transporta, lo induce en una estructura más profunda, en una estructura más alejada del punto de trabajo. Sin embargo, cuando la tecnología es capacitiva, el efecto térmico producido o conseguido se encuentra en la propia superficie, en la dermis o en la superficie más cercana al electrodo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo quiero trabajar dermis, me interesa un efecto capacitivo. Y si quiero trabajar hipodermis o musculatura, me interesa un efecto resistivo. Así que entre un efecto u otro, entre un factor u otro, podremos, el fisioterapeuta o el estético que tiene una máquina, sobre todo las tecarterapias, puede cambiar los terminales para actuar sobre una estructura o una profundidad o otra profundidad. Entonces, uno de los elementos importantes a analizar un equipo de tecarterapia, un equipo que funciona a 450 kHz o alrededor, es que tuviese pues, dos tipos de terminales, un terminal capacitivo y un terminal resistivo. Y eso es muy importante para seguir trabajando y hacer protocolos de tratamiento en función de la profundidad donde queremos interactuar. Aquí tenemos un ejemplo de lo que estoy comentando, un ejemplo donde podéis apreciar dos terminales diferentes, un terminal capacitativo que sería el terminal gris, porque el material esmaltado del material de conducción es un material no conductor, el material que está orientado a aislar la piel del emisor. Entonces, en este caso, cuando el material es no conductor y utilizamos radiofrecuencia de 400 o 400 kHz o 300 kHz, el efecto térmico producido va a estar muy superficial, muy cercano a la dermis. Si el material es metálico o es un material conductor, puede ser metálico, puede ser platino, puede ser oro, puede ser material transmisor. En vez de tener el efecto térmico justo en la superficie, alejamos el efecto térmico de la superficie y diremos que la superficie se convierte en el aislante de antes. Es decir, es como si yo trasladara el calor a una estructura inferior. Si antes calentaba dermis porque el aislante estaba en la propia epidermis, ahora, siendo el aislante en la propia, siendo la pieza de mano transmisora, el aislante se convierte en la piel en el aislante. Entonces, lo que está por debajo de ella es lo que se calienta. Eso es muy interesante porque nos permitiría trabajar de dos maneras según queríamos actuar. Esas terminales son de nuestro equipo BDR de tecarterapia, el TR, y son terminales que son de diferentes tamaños para trabajo facial, para trabajo corporal, y eso es pues, un tema muy interesante porque hay que analizar cada cosa en función, cuando compramos una máquina, tenemos que analizar todas las piezas de la mano y saber para qué sirven. Bueno, en esta diapositiva seguimos hablando de lo mismo, es decir, ahora ya sé las radiofrecuencias, ya sé de la longitud de la frecuencia emitida, ya entiendo de kilohercios, y entiendo de potencia, más o menos, entiendo de qué es monopolar, bipolar, fraccionado, eso es lo que queremos desarrollar adelante. Y ahora queremos saber lo que da de más una radiofrecuencia y por qué a veces algunas radiofrecuencias son más caras que otras. Primero, para analizar una radiofrecuencia con otra, si yo en mi consulta tengo dos tipos de radiofrecuencia, ¿cuál sería la mejor para cada caso? Pues si yo tuviese un Indiva y tuviese un Exilis, pues querría saber qué es lo que hace diferente el Indiva del Exilis para que yo oriente el Indiva en algunas aplicaciones, el Exilis en otras. Y eso es muy interesante, porque
Claro, no todo es lo mismo, aunque todos pueden ser frecuencias, no todas las frecuencias son iguales. Entonces, para poder diferenciar una frecuencia de otra, las tenemos que diferenciar por frecuencia, las tenemos que diferenciar por potencia, tenemos que diferenciar por el tipo de terminal que nos produce, que nos tiene, monopolar y luego bipolar. Cuando decimos bipolar, decimos también tripolar, cuadripolar, cualquier número de polos, pero cuantificable. Luego están las fraccionadas, en el sentido de que la emisión es tan pequeña que lo que buscamos es casi la coagulación de la piel, como si fuese un láser. Luego tenemos la medición de la impedancia. Eso es un plus, no es obligatorio tenerlo, pero tenerlo nos permite evitar cometer errores y también reproducir los resultados. Cuando la máquina es de bioimpedancia en tiempo real, es decir, la mide siempre, va a adaptarse la máquina a nuestra velocidad, va a adaptarse a nuestra forma de trabajo. Si la medición es solamente predisparo y después no vuelve a disparar, son más tecnologías orientadas no al disparo dinámico, sino al disparo como tipo Thermage o como tipo Thermacool, por ejemplo, que el objetivo es ir disparando una vez y luego siguiente, son técnicas de monodosis. No valdrían trabajar de forma dinámica, es decir, de movimiento continuo. Todas las tecnologías que hemos visto antes se pueden diferenciar por frecuencia y tal. Uno de los elementos que diferencia una tecnología de la otra es el tipo de tecnología en la pieza de mano. Decimos que una tecnología es monopolar cuando la punta de la pieza de mano tenga un solo polo, un solo terminal transmisor. El segundo terminal, que sería lo que haría cerrar el circuito eléctrico, entendéis que el circuito eléctrico siempre tiene que estar cerrado, lo haría un parche neutro, un parche neutral, un parche de tierra, o le damos el nombre que queramos. Pero tiene que haber dos puntas, una punta dinámica que se mueve y una punta fija que se queda en un solo punto. Cuando es así, lo llamamos tecnología monopolar. Obviamente, como podéis entenderlo, la tecnología monopolar es una tecnología difusa, volumétrica, busca la profundidad. ¿Bien? Eso si lo entendemos, es muy importante para entender el resto. La tecnología monopolar no busca efecto tópico, busca un efecto más bien volumétrico. Y hay que interpretar bien o entender bien eso, la diferencia entre lo que es el calentamiento volumétrico y calentamiento puntual.